Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Pueden verme? ¿Pueden oírme bien? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Hoy, 9 de agosto del 2022, iniciamos la sesión número 14 del curso de Economía en esta aula número 27, turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que empezamos. Un minuto para compartir. Muy bien. Esta semana vamos a hablar sobre otro sistema. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, el sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre ellos y con el exterior bajo un objetivo. Ya hemos visto sistema económico, sistema monetario, sistema financiero. Esta vez veremos lo que es el sistema tributario. ¿Y qué es el sistema tributario? ¿Ya? Es un conjunto de instituciones, normas, principios, personas que sirven de instrumento para transferir los recursos de las personas y las empresas, es decir, persona natural y persona jurídica, al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado pueda sufragar su gasto público, para que pueda realizar su gasto. Eso es el sistema tributario. Entonces, tienen que entender una cosa. Comenzamos por una consulta. Chicos, ¿por qué de entre todas las universidades que existe, escogieron San Marcos? A ver, ayúdenme y escriban, díganme, ¿por qué San Marcos? ¿Ah? Porque es una de las mejores en mi carrera, ya. Es una, pero no es la mejor. Por el prestigio. Muy bien. Ya, hay otras universidades más prestigiosas también, o tan prestigiosas. Yo creo que va más por lo que dice Brenda y por lo que dice Yamil. Es gratis, ¿ya? Claro, lo que quieran, el prestigio, pero oye, qué bacán, una universidad gratis y de prestigio, ¿ya? Y es gratis. Claro, primero que tiene un costo porque hay que comprar cosas, pero no te cobra, entonces es gratis, ¿ya? No pagas nada a la universidad, no para estudiar. A la universidad no le pagas nada. Pero ¿saben qué? Chicos, yo no soy gratis. Yo trabajo en San Marcos y no soy gratis, ¿ya? A mí me gusta mucho enseñar, pero tengo gastos, entonces, eh, y comenzando desde la rectora a la pre no es gratis, ¿ya? Pero comenzando desde la rectora hasta el último administrativo, ¿ya? Todos cobran. ¿Y de dónde sale ese dinero? Obviamente sale de los tributos. Para que el Estado funcione, ¿ya? Para que el Estado funcione, para que pueda pagar su luz, su agua de todos sus ministerios, el pago de su personal, la compra de material, etcétera, el internet, todo, ¿ya? Se hace con, eh, con los tributos. Entonces, tienen que entender, ¿ya? Que estas instituciones, ¿ya? Estas normas, estas personas, van a llevar el dinero de las personas naturales jurídicas hacia el Estado para que pueda cubrir sus gastos de funcionamiento y tienen que entender que estos gastos están inmersos en brindar los servicios que se necesitan. Entiendan una cosa, desde épocas antiquísimas se pagan tributos, desde las cavernas, desde que aparece el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita, se dio cuenta, de trabajar en sociedad, en grupo, y alguien tiene que dirigirlos. El jefe tribal, ¿no? Este jefe de la tribu es el más fuerte, el más inteligente.
pero a la hora de dirigir deja de hacer las cosas que tiene que hacer para sobrevivir. Ya no puede ir a cazar, ya no puede hacer muchas cosas. Entonces, obviamente, por el servicio de protección, por el servicio de dirigirlo, los otros cazadores le dan parte de su casa, ¿no? Ese es el inicio de la tributación. Entonces, para que nosotros tengamos todos los servicios que necesitamos como sociedad, aceptamos pagar tributo para que funcione. Si no te gusta pagar los tributos de un país, ¿ya? Recuerda que te vas a otro país y vas a tener que pagar esos tributos. Si no quieres pagar tributos, tendrías que vivir en la Luna o en Marte, ¿ya? Hasta que el hombre llegue, porque una vez que llega también te van a cobrar tributos, ¿ya? Entonces, tienen que entender que la tributación existe y es necesaria, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos de este sistema tributario? ¿Ya? El peruano, sobre todo, tiene un código tributario, no son las normas, la administración tributaria, ¿ya? Las instituciones que van a ver que funcione este tema de tributación, la SUNAT, el SAT, las municipalidades, provincial y distrital, etcétera. La política tributaria, ¿ya? Cómo manejan todas las normas y cosas del sistema tributario peruano. Es el MEF, es el Congreso, ¿ok? Ahorita les voy a explicar. Estos son los elementos del sistema tributario. Política tributaria, administración tributaria y normas legales. No es lo mismo, son cosas totalmente distintas, ¿ya? ¿Ok? Vamos a explicarlas ahora. Eso aquí está en su separata, ¿ya? Una política tributaria es el conjunto de medidas, el conjunto de medidas que se aplican para orientar, dirigir el sistema tributario y la recaudación. Lo diseña el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es la política tributaria. Las normas tributarias, el conjunto de disposiciones legales a través de las cuales se regula la aplicación de medidas de carácter tributario y como norma tenemos el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Y la administración tributaria conformada por conjunto de instituciones encargadas de la recaudación de los tributos. Acá los entes públicos recaudadores son el gobierno central y los gobiernos locales. Te explico. A pesar de que está claro los conceptos, algunos todavía se confunden y quieren una explicación. Trataré de explicarlos de mejor forma y con ejemplo. Por ejemplo, las normas tributarias es el reglamento, son las leyes, ¿ya? El reglamento sobre el cual te dice cómo funciona algo, en este caso el tema tributario, ¿ya? Por ejemplo, pregunta, este fin de semana que es el examen, ¿ya? ¿Ok? Este fin de semana que es el examen. ¿Hasta qué hora pueden entrar al examen y a qué hora empieza el examen? A ver, chicos. ¿Hasta las 8? ¿Ah, sí? ¿Empieza a las 9? Ahora empieza antes. Antes el examen empezaba a las 10 y entraba hasta las 9. Es así entonces. Bueno, lo han cambiado ahora en pandemia. Ah, ya, ya, ya. No, la pre también era así, ¿ah? Empezaba a las 10, pero bueno, lo han cambiado, me parece bien, me parece bien. Pero ese cambio, eso está en la norma, ¿ya? ¿A qué hora ustedes entran a las clases? ¿De qué hora a qué hora es la clase? ¿De 8 a 2? ¿De 8 a 1? No sé, o sea, ¿de qué hora a qué hora es la clase? ¿Qué servicio le presta? ¿Dónde está toda esa información, ese reglamento? ¿Qué pasa si dos alumnos empatan en puntaje? ¿Quién ingresa? ¿Dónde están todas esas normas? Eso está en la guía, no, eso es prospecto para admisión, en el reglamento, en la guía del estudiante. Ustedes, cuando se matricularon, deben haber recibido la guía del estudiante. Ahí está la norma, el reglamento, ¿ya? Te dicen
¿Cómo tiene que hacerse? Entonces, el reglamento, por ejemplo, dice que en presencial o virtual la entrada es a las 8, ¿ya? ¿Ok? Esa es la norma. Te dice, la entrada es a las 8 y las clases duran hasta las 2, ¿ok? De lunes a sábado. En el turno mañana y en el turno tarde, tal horario. Está ahí, en la norma, en el reglamento. Esa es la norma. En los temas de tributación te dice cuánto está el tributo, qué tipo de tributo, por eso te dice, acá está el código tributario, qué tributos existe y cobra el Estado, ¿ya? Y el concepto de cada uno de ellos, y la ley de impuesto a la renta, te dice cuánto es, etcétera. Ahora, la política, ¿ya? La política es como los que administran esto, administran los temas, en este caso tributario, ¿ya? Orientan y dirigen estos temas tributarios, las cosas que no están escritas, ¿ya? Por ejemplo, no sé si será ahora sí, pero sí, la norma que te diga que la entrada es hasta las 8 y a las 9 se da el examen. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si llegas 8 y 2? ¿Te dejan entrar o no? A veces. Lo que pasa es que la norma dice hasta las 8. Así dice la norma, el reglamento hasta las 8. Pero la OCA, ¿ya? Generalmente espera la hora de cierre, cierra la puerta y espera unos 10 o 15 minutos que se junte y vuelve a abrir la puerta por única vez. Eso es una política. ¿Cómo, ya, dirige sus normas? O sea, la norma dice hasta las 8, ok, pero le voy a dar un chance de 10, 15 minutos y vuelvo a abrir por única vez y la vuelvo a cerrar. Eso es una política. Otra, cuando los alumnos en presencial llegaban tarde, después, hasta las 8 y 2, dejaban entrar. Después de tocado el timbre, mientras sonaba el timbre, que era 1 minuto o 2 minutos, dejaban entrar. Como política, porque decían que la entrada comenzaba a las 8, ¿ya? Como política te daban esos 2, 3 minutos como política, te hacían esperar, ¿ya? Hasta el cambio de hora y te dejaban entrar. Y algunas políticas en otros gobiernos decían, no, no puedes interrumpir la clase, que entre en recreo. Entonces, la política es cómo administras, ¿ya? Cómo aplicas y orientas este sistema tributario, ¿ya? Por ejemplo, en política tributaria, el MEF dijo que en pandemia, en cuarentena, como todo estaba detenido y la economía estaba mal, la política fue apoyar a la gente más pobre. Se le exoneró de pagar tributo, ¿no? A los más pobres, a las MIPE, a las pymes. Eso era política. A pesar de que la norma decía que se cobraba a todos, por ejemplo, el IGB, pero no, como política dijeron, apoyemos en este momento difícil a los que tienen menos. Eso es la política de este gobierno, ¿no? Administración tributaria, ¿ya? La administración tributaria, te lo pregunto así para que entiendas qué es una administración. ¿Quién ve los temas del examen el día sábado? Perdón, el día domingo. ¿Quién ve los temas ver la OCA? Muy bien. Ellos administran el examen. Y los temas de la plataforma, los temas de la clase, ¿quién lo ve? La PRE, muy bien. Entonces, ya entendieron qué es administrar. ¿Quién administra los temas tributarios? ¿Ya? El gobierno central a través de la SUNAT, ¿ya? El SAT, y los gobiernos locales a través del municipio provincial y distrital. Muy bien. Entonces, ya lo tienen claro. Perfecto. Entonces, es diferente estos tres. Y estos tres generan un círculo virtuoso, ¿ya? El Estado y la ciudadanía, personas naturales y jurídicas. Los ciudadanos le encargan los asuntos públicos al Estado, ¿ya? Este Estado les va a brindar, ¿ya? Por eso han sido elegidos, bienes y servicios públicos. El Estado le va a brindar a los ciudadanos colegios, hospitales, postas médicas, comisarías, ¿ya? Las municipalidades para que recojan la basura, pistas, puentes, ejército, policía, ¿ya?
le va a dar, brindar esos servicios. Y por eso los ciudadanos entregan tributos al Estado, dinero. ¿Ya? Este dinero, ¿ya? Este dinero que entrega a los ciudadanos, ya para que el Estado pueda funcionar y brindar los servicios que hemos mencionado, ya lo hace a través de eh, este sistema tributario, a través de su política tributaria, a través de sus normas, las leyes y a través de la administración tributaria, los organismos que ven la recaudación de esto, que la SUNAT, el SAT, municipio, provincial o distrital. ¿Ya? Ahora hablaremos de tributos. ¿Qué son los tributos? Los tributos o tax en inglés. Un tributo, ¿ya? Es una aportación obligatoria, ¿ya? El tributo es una aportación obligatoria de los residentes de un país pagadas al Estado a través de leyes específicas para que financien su actividad. Entonces, ¿ya? Un tributo, ¿ya? Un tributo, ¿ya? Tiene que ver con es una aportación obligatoria, no es por favor, no es por favorcito, no es una limosna, no es si quieres, es obligatorio, ¿ya? Que realizan los residentes de un país al Estado por leyes específicas. Dentro de la constitución de todo país, una de las primeras leyes que se tiene es de la tributación, porque es lo que le va a permitir al Estado funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué significa residente, profesor? Te explico, ¿ya? Un residente, esta palabra residente lo vamos a ver hasta el final del ciclo, ¿ya? Un residente no tiene que ver con la nacionalidad, puede ser de cualquier nacionalidad. Pero hablar de residente, ¿ya? Es hablar de alguien que, de un ciudadano, no importa la nacionalidad, vuelvo a decir, que viva más de un año en el territorio que se menciona, en ese país, en este caso en el Perú, ¿no? Más de un año en el territorio donde se va a tributar. Debe tener arraigo, ¿ya? ¿Qué significa arraigo? Que su trabajo esté acá, su familia está acá, ¿ya? Sus bienes está acá, entonces tenga por qué quedarse, ¿ya? Un ejemplo de residente, a pesar de que no hablar de ser peruano, es Baruch Gicher. ¿Quién es Baruch Gicher? ¿Ya? Baruch Gicher es un judío. De repente no lo conocen todos, pero es judío, no es peruano. Baruch Gicher lo conocen más por ser el fundador de Frecuencia Latina, de Canal 2, ¿ya? Pero además por ser empresario que vive acá en el Perú, ¿no? Y que tiene muchas empresas. Si no lo has sacado, por lo menos lo sacarás en una de sus empresas. Por lo menos has dormido en alguno de sus productos. Es dueño de Colchones Paraíso. O sea, alguna vez has dormido en un colchón Paraíso, ¿no? Entonces, él es judío, ¿ya? Es residente porque vive más de 35 años acá y tiene arraigo. ¿Por qué? Su familia está acá, su esposa está acá, sus hijos están acá, su negocio está acá, ¿no? Entonces, él tiene arraigo, ¿ya? Pero no es peruano, no necesariamente. Yo soy peruano y soy residente porque vivo acá toda mi vida, mi trabajo está acá, mi familia está acá, soy residente. Pero, por ejemplo, un no residente es Claudio Pizarro y ahora mismo Guerrero, ¿ya? Paolo Guerrero son no residentes. ¿Por qué? Claudio Pizarro hace años que vive en Alemania. Su trabajo está ya en Alemania. Sus hijos están en Alemania, ¿ya? ¿Ok? Su familia está allá. A pesar de que tiene negocios acá, tiene caballos, restaurantes, hoteles, discotecas, ¿ya? Él ha invertido acá en el Perú. Él no vive acá, no reside hace tiempo acá, ¿ya? Igual que Pablo Guerrero. Pablo Guerrero se ha ido a Brasil. Y más bien paga los tributos allá donde vive. Paga impuestos a la renta, etcétera, ¿no? Entonces, eso es ser un residente. El residente es aquel que vive más de un año y tiene arraigo, ¿ya? En el país. Comprende esto del residente por ser obligatorio, tienen que tener en cuenta algo, chicos, para que no renieguen después en el futuro.
El Estado es el gran jefe tribal, el gran capo de capos, el jefe vikingo. Por cualquier sea el motivo que tú recibas dinero, ingreses dinero a tu bolsillo, una parte del Estado. Si tú recibes dinero por tu trabajo, una parte del Estado. Si tú recibes dinero por una venta, una parte del Estado. Si tú recibes dinero por una inversión, una parte del Estado. Si tú recibes una herencia, una parte del Estado. Lo único que no cobra, de repente, es tu propina que te da tu papá, ¿ya? Pero todo lo demás, ¿ya? Que tenga un ingreso o seas dueño de un bien, una parte le tienes que pagar al Estado, ¿ya? Ojo con eso. Los tributos se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios, ¿ya?, de la tributación? Son la legalidad, solo por ley se crean, modifican o suprimen los tributos. No se puede exceder, la no confiscabilidad, no se puede exceder la capacidad contributiva del contribuyente, y la capacidad contributiva se cobra en proporción de los ingresos del contribuyente. Entonces, el tema de legalidad. Solo a través de una ley se crea un tributo, solo a través de una ley se modifica o se suprime un tributo. Te cuento, allá por los años 70 se crea un tributo que se llama FONAVI. El FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, que se crea que a todos los trabajadores que estén en planilla deben pagar este impuesto, este tributo, ¿ya? Y es para crear casas para los más pobres, ¿ok? Entonces se crea. Y fue bien en los 70, fue bien en los 80, pero en los 90 alguien se dio cuenta, sobre todo ya entrando en los 2000, alguien se dio cuenta que le seguían descontando FONAVI. Y alguien pregunta, un ciudadano normal pregunta, oye, pero yo hace años no veo que se haga casas para los más pobres y me siguen cobrando. Y sí, pues, en la época de la depresión, bueno, digamos, la parte más baja de la economía peruana, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que no podían hacer casas y ese dinero se usó para sobrevivir. El problema es que seguían cobrando y el objetivo de ese tributo era hacer casas. Entonces alguien dijo, oye, a mí me descontaron para hacer casas. Hace años que no sé hacer casas. Me devuelves, ¿ya? No me descuentas. Entonces se creó ese tributo con una ley. Se suprimió con una ley, una ley diciendo que ya no se iba a cobrar FONAVI. Y más bien se modificó porque ese dinero tenía que entrar y se creó el ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. Todo aquel que ganara dinero en el sistema financiero tenía que pagar un impuesto, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, Kuczynski, antes de irse, modificó la ley de IGB. Decía que iba a bajar el IGB de 18 hasta 15%. Dejó toda la ley, pero era un condicional. Decía, ya se iba a bajar a 17 y progresivamente si la inflación no superaba el 4%, si el crecimiento se mantenía a un ritmo de 10% anual, etcétera. Cosas que no se dieron, ya, pero modificó. O, por ejemplo, ha salido una ley que modifica el IGB para restaurantes y hoteles de solo el 8%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la legalidad es que solo por ley se modifica, se crean o se suprimen tributos. La no confiscatoriedad. Acá en el Perú no hay cárcel por deuda tributaria, ¿ya? ¿Por qué en otros países sí pagan sus tributos todos? Porque hay cárcel. Hay una frase en Estados Unidos que dice, yo seré ladrón, pero nunca me meteré con el fisco, porque sí, el fisco te mete a la cárcel si tú no pagas, si tú falseas información. ¿Por qué crees que, miren, por qué crees que Cristiano Ronaldo se fue de España? Porque ya lo estaban siguiendo, ¿ya? Porque no estaba pagando sus tributos como debería ser, ¿ya? Te explico. Eh, Como en esos países sí vas a la cárcel, todo el mundo paga. Acá
no, la ley de tributación dice que no hay cárcel por deuda y no te van a cobrar, aun si tú tengas que pagar el impuesto, no te van a cobrar el impuesto si no tienes para pagar. Si no tienes para pagar, ¿ya? Entonces, simplemente no te van a confiscar. No pueden confiscarte algo que no tienes. Tú no pagas o contribuyes si no tienes la capacidad para hacerlo, ¿ya? El Estado no te va, en cambio en otros países, si es obligatorio y si no llegas a pagar, ¿no? Y tú ves cómo vas a la cárcel, ¿no? ¿Ya? La capacidad contributiva, por ejemplo, ¿ya? Se le cobra en proporción al ingreso del contribuyente. ¿Cómo es? Eh, por ejemplo, 8% puede ser el impuesto, el tributo, ¿ya? Pero 8% de 1.000 es diferente de 8% de 100.000. Entonces, es en proporción, en un porcentaje. Entonces, el que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. El porcentaje puede ser igual, pero como es un porcentaje, dependerá del monto, ¿no? Clasificación del tributo. Los tributos se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas. ¿Ok? Los, miren, un poco para generalizar. Los impuestos, el que paga impuestos, te genera una contraprestación indirecta, ¿ya? Para ti, ¿ya? O sea, tú vas a recibir algo del Estado por el pago que estás haciendo indirectamente porque es algo que con los tributos se hace obra pública y es para todos los peruanos. ¿Ok? No es para ti nada más, sino que lo van a hacer para todos los peruanos, colegios, hospitales, etcétera. La contribución es un pago que busca un beneficio futuro. Ahorita no, lo pagas o lo sigues pagando, pero vas a tener un beneficio en futuro, ¿no? Y las tasas es un pago que realizas donde sí vas a recibir un bien o un servicio individualizado para ti, ¿ya? Esas son las tres diferencias. Ahora, veamos los impuestos. Los impuestos, como es una clase de tributo, es obligatorio que realicen las personas naturales y jurídicas, perfecto, y que no va a originar eh, una contraprestación directa a favor del contribuyente, ¿no? Eh, te explico, ¿ya? Para que cuando dice uno, no origina una contraprestación directa, o sea, es algo indirecto. A ver, chicas, cuando les invita, su amigo les invita o un amigo les invita al cine, ¿ya? Y les invita, ¿ya? ¿Es gratis? ¿A la gente le sobra la plata y quiere invitar a la gente para gastar su plata? Cuando tú entregas dinero o gastas un dinero, no es gratis, pues, es por algo, ¿ya? Porque quiere que lo conozcas, porque quiere tu amistad, te quiere cobrar en cómodas cuotas, ¿ya? ¿Ok? Nada es gratis en esta vida, señores, nada, ¿ya? Por eso, Emily, tú pagas tu entrada, ¿ya? Nada es gratis. Cuando tú desembolsas dinero, tú esperas recibir algo a cambio. Eso es así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo hasta cuando doy una limosna, aunque sea que quiero un gracias, ¿ya? Ahora, cuando das dinero al Estado, con mayor razón esperas algo a cambio. Pero en este caso, de los impuestos, que es el que más se conoce, se hace obras públicas, que es lo que genera mayor ingreso para la tributación. Hago colegios, hago un colegio en Bagua, hago una comisaría en Tacna, una posta médica en Chilca, de repente un colegio también en Mirones, etcétera, ¿ya? Tal vez nunca vayas a esos lugares, pero si vas, ¿ya? Puedes atenderte y puedes usarlo porque pagas impuestos, es para todos los peruanos. Por ejemplo, alguna vez venía del sur y una amiga se puso mal en el carro, ¿ya? Y estaba lejos todavía de Lima, y no sé cómo vi el letrerito, vi el pueblo de Chilca, ¿ya? Y entré buscando, señor, un médico, a la posta, señor, ¡pum! Me fue a la posta. La atendieron a mi amiga, la salvaron, y después, doctor, ¿cuánto le demos? No me den nada.
eso es una apuesta médica. Compren las medicinas nada más. Lo que pasa es como yo pago impuestos, ¿ya? Tributos, no merece, ¿ya? El pago, digamos, acá el pago que estás haciendo es para obras para todos los peruanos, ¿ya? De repente puedes usar alguna de ellas, ¿no? Entonces no es para ti nada más. El impuesto se divide en impuesto directo e indirecto. Los directos son los que afectan o gravan a las personas naturales y jurídicas sin que participe un tercero, ¿ya? Donde existe la imposición a la renta o al patrimonio, es decir, afecta al dinero que tú recibes y a los bienes que tú compras directamente. Entonces, por ejemplo, un impuesto directo es aquel que van a grabar por dinero que tú vas a recibir y bienes propios que tú compras, ¿no? Entonces, por eso se llama directo. En cambio, el indirecto son los que afectan a una persona natural y jurídica, pero con la participación de terceros, donde existe imposición de consumo. Muy bien. Dicho eso, ¿ya? El directo ya lo tienen claro, es lo que van a cobrar o van a grabar porque yo entre dinero, ¿ya? Yo reciba dinero por cualquier cosa, por trabajar, por alquilar, etcétera. Y por los bienes que yo compro, para mí. El indirecto, acá participa un tercero y hay un consumo de un bien o un servicio, ¿ya? De uso masivo. Las clases de impuesto directo es el impuesto a la renta en sus 5 categorías, el impuesto predial, el impuesto de alcabala y el impuesto vehicular. El impuesto indirecto está el IGB, el impuesto general a las ventas, el ISC, impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Y los aranceles. ¿Ok? Vamos a explicar cada uno de ellos. El impuesto indirecto a la renta. El impuesto a la renta lo cobra la SUNAT, por si acaso. Y es de 5 categorías. La primera categoría, ¿no? Impuesto a la renta, es el del tipo que se obtiene, que obtienen las personas naturales, ¿ya? Es el tipo que obtienen las personas naturales, ¿ya? Por alquilar, el alquiler de muebles o inmuebles o su arrendamiento de muebles y inmuebles. Acá entienden la primera categoría o llamada impuesto al inmueble. Si yo, como persona natural, alquilo mi segundo piso, alquilo un inmueble, alquilo mi auto, ¿ya? Estoy recibiendo un dinero, una parte es del Estado. Subarrendamiento, ¿qué significa? Yo te alquilo a ti, José, la casa de la playa por un mes, te pago $8,000. Pero de ese mes, en febrero, yo no puedo un fin de semana, ¿ya? Toda una semana. Entonces yo voy a ir los otros 3 días, pero ya lo alquilé. Esa semanita que no voy a ir, yo lo puedo alquilar a otra persona por esa semana, subalquilo, porque yo ya le alquilé eso a otra persona, ¿ya? Eso es primera categoría. La segunda categoría de renta. Muy bien. Entonces, la de segunda categoría, la renta es por la venta de inmuebles y por las transacciones financieras, ¿ya? Si tú vendes vendes un inmueble o generas utilidades por eso, ¿ya? O por transacciones financieras de las personas naturales, una parte del Estado. Por ejemplo, yo como empresa inmobiliaria vendo un inmueble y lo compré a 50,000 y lo vendo a 55,000. 5,000 es de ingreso. Entonces, una parte del Estado, de ese botín, ¿ya? Si yo soy un asesor inmobiliario y gano un dinero por esa venta, ¿ya? Una parte del Estado. Muy bien. Acá quiero entender, ya. La venta de valores inmobiliarios, acciones, bonos. Si yo vendo acciones, vendo bonos, certificados, títulos, valores, ¿ya?
yo los compro barato, mercado secundario, recuerden, y los vendo caro, obtuve una ganancia, una parte del Estado. Los intereses, regalías, patente de marca, ¿ya? Si yo pongo dinero a plazo fijo, estoy ganando intereses, una parte del Estado. Las regalías por las canciones de Polo Campo, Florcita Polo, ¿ya? Por las canciones de su papá recibe un dinero por esas regalías, una parte del Estado. Si yo soy dueño de una marca, como por ejemplo, Pamer, la marca Pamer de academias, algunos colegios usan esa marca, ¿ya? Entonces, ese colegio paga para usar la marca de Pamer. Pamer está recibiendo un ingreso, una parte del Estado. Dividendo de acciones. Uh-huh. Entonces, cuando dice dividendo de acciones, eres dueño de acciones de una empresa, codueño de una empresa y quieres, vas a recibir las utilidades, una parte del Estado. La ganancia de fondos mutuos, una parte del Estado. ¿Ya? La de tercera categoría, ¿ya? Actividades de empresas empresariales que realizan personas naturales jurídicas. Si tienes un comercio, una industria o minería, pagas este impuesto. O sea, si tienes un negocio de vender ropa, una parte del Estado. Entonces, aquí, si tú tienes una tienda, si tú tienes un grifo, si tú tienes una fábrica que genera ingresos, una parte del Estado. Si tienes servicios, transporte, hoteles, bancos, notarías, estas empresas, una parte del Estado. Instituciones educativas particulares, ¿ya? Entonces, cualquier negocio que te dé un dinero, ¿ya? Una parte del Estado, ¿ya? Cuarta y quinta categoría son para las personas que trabajan. La de cuarta categoría son para personas independientes, ¿ya? Personas naturales independientes. El gafitero, el carpintero, el consultor, el médico que te atiende su clínica, etcétera. Es el pago, una parte de tu dinero se va al Estado. Dice presión. Acá, miren, dice, si tú eres un profesional de arte, ciencia o oficio de manera independiente, como los que les he mencionado, una parte del Estado. Si eres un trabajador del régimen CAS, una parte del Estado. En cambio, la de quinta, el Estado, por dejarte trabajar en planilla, ¿ya? Sea público-privado, una parte del Estado. Acá lo reciben los que tienen sueldos, salarios, bonos, gratificaciones, etcétera, ¿ya? Otros impuestos indirectos, porque el impuesto a la renta, que recuerda su es el principal. Otros impuestos indirectos es el impuesto predial. Este impuesto predial es la otra parte del autovalúo. El autovalúo son los tributos que cobra la municipalidad distrital de tu distrito, ¿ya? Te viene un talonario donde está el impuesto predial, el tributo y la tasa que se llama arbitrios. ¿Qué es el impuesto predial? Es el tributo que se paga a la municipalidad por un inmueble o terreno, ¿ya? Es decir, el Estado, por dejarte tener un terreno, una casa en un distrito, te cobra un monto. Ahora, dice, el monto se calcula según antigüedad, tamaño, ubicación, entre otros, cosas del predio, ¿ya? Entonces, es el 2% del valor del predio. Entonces, el tributo se paga, ¿ya? Se paga porque el Estado te deja tener una casa, un terreno, y ahí se lo pagas a la municipalidad distrital. ¿Qué es el impuesto vehicular? ¿Ok? Entonces, si tú compras un auto nuevo, por comprarte ese auto nuevo tienes que pagarle un dinero al Estado, es el 3% del valor, que lo pagas en una sola cuota en 3 años subsiguientes o semestralmente en esos 3 años, ¿ya? ¿Quién lo cobra? El SAT, Sistema de Administración Tributaria. El impuesto a la alcabala es el impuesto que lo cobra la municipalidad provincial. Le pagas a la provincia por dejarte comprar una casa nueva, ¿ya? En su jurisdicción, en su provincia, ¿ya? Entonces, transferencia de bienes inmuebles, impuesto a la cabala, ¿ok?
Ahora, el 3% de... ya. 3% de valor de venta del inmueble. A ver, dice, se paga el valor del 3% de la venta. Si la casa te lo venden a 200.000, el 3% es tuyo, ¿ya? Perdón, el 3% no es tuyo, es del Estado. El Estado se cobra por dejarte comprar una casa para ti, ¿ya? Y es para la municipalidad provincial. Si vives en San Juan de Urigancho, como no importa, vives en la provincia de Lima y ahí tienes que pagar el impuesto de cabala. Los impuestos indirectos, ¿ya? Los impuestos indirectos son, como les dije, el IGB, el ICC y el arancel. El IGB, Impuesto General a las Ventas, ¿ya? O IVO en otros países se le conoce. Acá tengo que hablar del IGB. El IGB, ¿quién lo cobra? Es 18%. 16% lo cobra la SUNAT y el 2% la Municipalidad Provincial de Lima. Se graban las ventas en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de un servicio en el país. ¿Quiénes pagan IGB? Como les dije, los hoteles, los restaurantes, tú a la hora de comprar un chicle, un dulce, etcétera. ¿Ya? El impuesto a la renta. Entonces, le cobran IGB, ¿ya? Le cobran IGB al ciudadano, ¿no? A nosotros, por comprar una gaseosa, por, digamos, ir a un restaurante, nos cobran el 18%, ¿ya? 16 para la municipalidad provincial y 2%, no, 16 para el SUNAT, ¿ya? Para el gobierno central y 2% para la municipalidad distrital. Y el ISC se aplica a la venta de algunos productos, bienes o servicios que el Estado considera prescindibles o de lujo. Es decir, aparte de pagar el IGB, algunos productos que considera de lujo el Estado pagan ICC. Por ejemplo, el negocio de los cigarrillos, de la cerveza, del licor, de la gaseosa, de los relojes de lujo, de la gasolina, de los autos de lujo, ¿ya? Aparte de IGB, paga ICC. El arancel, impuesto a los bienes que se compran en el extranjero. Si yo quiero traer unos 100 Play 5, ¿ya? Para venderlo acá, el Estado, por dejarme venderlos acá, dejarme entrarlo para vender, me tiene que cobrar arancel. Es el pago por la importación de bienes del extranjero, ¿ya? El Perú aprueba reducir en 8% el IGB para restaurantes y hoteles en el 2024. Es verdad. Ahora, ¿qué tan bueno es eso? No lo sé realmente. Contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? ¿Ya? Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Eso es una contribución. Tributo que es obligatorio por ser un tributo, ¿ya? Y que lo que te va a generar es un beneficio futuro, ¿ya? Que deriva de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Está de salud, ONP, Cencico, Senati, ¿ya? Es salud, Seguro Social de Salud, es el 9%, el 7% lo paga el empleador, el 2% el empleado, el OPE el 13% sobre el salario, el Cencico, si trabajas en ese rubro de construcción, tienes que pagar el 0,2 para capacitaciones gratuitas. Senati, si estás en el área industrial, también el 0,75 sobre el salario, ya. Pero te explico. Yo desde que cumplí 18 años, ¿ya? ¿Ya? A ver, dice, a ver, Yamil, profe, si mi abuelo tiene 85 años, ¿le seguirán cobrando ese tributo predial? Sí, bueno, el del predio, el tema del el impuesto predial, hay no les cobran a los jubilados, eso está en la norma. ¿Ya? A los jubilados ya no les cobran el predial, a los jubilados, ojo. ¿Ya? Siguiendo con esto,
desde que yo tengo 18 años trabajo y desde los 18 años yo pago salud, ¿ya? Pero miren, yo desde que desde esa vez hasta ahora, yo nunca he usado de salud. Todos los años, todos los meses pago, todos los años pago, pero nunca he usado el servicio de salud. Claro, profesor, el servicio de salud es malazo. No digamos la calidad, pero la pregunta es, si nunca lo he usado, ¿ya? Y todavía, miren, todavía yo tengo un EPS, un seguro particular de salud. Pago para un seguro particular. Entonces, profesor, ¿para qué sigue pagando de salud si tienen seguro particular y nunca lo ha usado? Lo que pasa es que yo lo pago ahora porque espero un beneficio futuro. Espero usarlo en el futuro. Lo que pasa es que Dios no lo quiera, si me llega a enfermar de gravedad y tenga que hacer un trasplante de riñón, de corazón, ¿no? Ningún seguro particular me lo cubre, y si no sería carísimo. Pero como toda la vida he contribuido, ¿ya? He pagado este tributo a salud, yo puedo ir a salud y me operan gratis y me atienden gratis. Claro, porque ya he pagado toda mi vida. O sea, yo estoy pagando ahora porque espero recibir un beneficio futuro. Eso es el concepto de contribución. Lo pagas porque no vas a recibir algo ahora y no como el impuesto que recibes de manera indirecta para todos los peruanos. Si vas a recibir algo para ti, pero no ahora, es en el futuro. ¿Ya? Ahora, las tasas, tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es decir, ¿ya? La tasa, en este momento, le das dinero al Estado y sí vas a recibir algo para ti, en ese momento. No para todos los peruanos, no en el futuro, sino para ti. Un servicio o un bien, un producto del Estado para ti. Se divide las tasas en arbitrios, derechos y licencias. El arbitrio es la otra parte del autovalúo, el predial, ¿ya? Arbitrio, ¿ya? Son tasas que se pagan por la prestación de servicios como limpieza pública, la recolección, el transporte y disposición de tu basura, ¿ya? El barrido de las calles, el cuidado, el cuidado de tu parque, el regar el parque, ¿ya? Y la seguridad ciudadana, serenazgo. Eso cobra el arbitrio, ¿ok? Eso cobra el arbitrio, ¿no? Entonces, no recogen la basura del vecino, tu basura, van a cuidarte a ti, es para ti, ¿ya? Derecho, ¿ya? Acá te dan un bien o un servicio individualizado para ti, ¿ya? No para todos los peruanos, es para ti, ¿ya? En el momento, ¿ya? Ah, ya, profesor. Por ejemplo, el sacar tu DNI, duplicado de DNI, de partida, de nacimiento, matrimonio, ¿ya? Por ejemplo, chicos, el prospecto, cuando pagan, es un derecho. ¿Cuánto está el prospecto, chicos? El prospecto de admisión, 60. Ya. 60, 50, depende del colegio nacional en particular, seguro. Ya. Saben que los 60 o 50 que pagan no es por el prospecto, no es por ese documento. Lo que están pagando es el derecho de examen de admisión. Están pagando el derecho a dar el examen de admisión. Entonces, tú ingreses por la pre, acá haces una vacante por la pre, igual tienes que pagar el derecho de examen de admisión, ¿ya? Porque dice derecho de examen de admisión, ser admitido en San Marcos. Acá lo que la pre vas a lograr una vacante, pero el derecho a eso, o sea, ingresas por la pre o no ingresas, tienes que pagar el derecho de examen de admisión. O sea, comprar el prospecto. Algunos creen que estás comprando el prospecto. Nadie va a pagar 60 soles por un documento que te dicen los temarios. No, estás pagando por el derecho a examen de admisión. Ahora, ¿ya? Claro, ahora, no. Lo que pasa es que cuando pagas los dos, ¿ya? Al final, lo que estás pagando ahí es el derecho de examen de admisión. Es para ti, no va a dar el examen otro, ¿no? Es para ti, ¿ya? Ahora, ¿ya? Si tú, alumna, si tu enamorado te llevó al Parque de las Aguas, si tú crees que es muy romántico, no, es muy misio. Lo que pasa es que mira cuánto ha pagado. Creo que está a 6, ha subido a 6, ¿no? Miras la boleta y dice 6 soles por entrada por derecho al uso del parque, ¿ya? Entonces, estás pagando por el uso de un bien o un servicio público, para ti.
¿ya? Licencia. Licencia es el pago, es la tasa la tasa donde se realiza el pago por hacer una actividad pública para beneficio personal, ¿ya? Por ejemplo, las tiendas tienen que sacar licencia de funcionamiento, ¿ya? Es el pago para que tú puedas brindar un servicio a la comunidad y beneficiarte tú. Entonces, esa es una licencia. Está de moda. Yo he ido al circo de los dinosaurios, los circos, por brindar un servicio a la comunidad en un terreno del Estado, porque los terrenos son del Estado, ¿ya? Tiene que sacar licencia. Si tú haces un concierto, como hacían los conciertos en San Marcos, ¿ya? Viva el rock, la noche de salsa, alguien está haciendo eso para un beneficio particular, tiene que sacar licencia, ¿ya? ¿Ok? Si haces un chicken party, es decir, una pollada y cierras la cuadra, ¿ya? Tienes que sacar una licencia. Base tributaria y presión tributaria. La base tributaria es el número de ciudadanos que paga tributos. La idea siempre es que se vaya aumentando la base tributaria. Ahora hay un número de personas que pagan tributos, pero hay muchos que no pagan. La idea es que debería pagar todos, ¿ya? Pero como les dije, como no hay cárcel, muchos no pagan. Presión tributaria. Indicador económico que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno. Es decir, el PBI, del total del PBI, entre los impuestos. Lo que quiere decir la presión tributaria es cuánto del PBI corresponde a dinero de los impuestos, ¿ya? Evasión tributaria consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos, ¿ya? Eso es evasión tributaria. ¿Cómo evitas eso? No declarando el verdadero monto. Yo vendí 20,000 mochilas y tengo que pagar 4,000 soles de impuesto, ¿ya? Y yo declaro que no declaro el verdadero monto porque no di boletas a todos y simplemente digo que debo de pagar 1,000. O sea, tú debías pagar 4,000, pero solamente declaras 1,000, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué creen que miren, cuáles son, hasta ahora, si uno dice cuáles son los mejores jugadores de los últimos 10 años de fútbol, uno diría Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Y por qué sus pases, sus contrataciones no fueron las más caras, si son los mejores? Porque ellos no declararon el verdadero monto. Ellos dijeron un monto y por lo bajo le dijeron a las instituciones que pagaran esa diferencia, ¿ya? ¿Por qué creen que está corrido Cristiano Ronaldo de España? Porque ya se han dado cuenta que no ha declarado los verdaderos montos de lo que han recibido, ¿ya? Otro, incrementando las deducciones. ¿Qué son deducciones? Miren, si yo debo pagar 4,000 de las ventas que he hecho de mis mochilas, pero yo tengo la posibilidad de deducir, bajar ese monto, reducir ese monto. ¿Cómo? Yo para hacer esas mochilas compré telas, cierres, tinta, ¿ya? Y a la hora de comprarlo, pedí facturas y ahí ya estoy pagando impuestos. Entonces yo le digo, oye, yo he pagado impuestos por cosas que necesité para hacer mis bienes. No te voy a pagar doble impuesto. Ah, ya, ok. Junta las facturas de las cosas que necesitaste para hacer tus bienes. Digamos, ahí pagaste 1,000 soles de impuesto. Ya. Esos 1,000 soles réstale de los impuestos que tienes que pagar. Al final no pagas los 4,000, sino pagas solamente 3,000. Pero ¿cómo es incrementar esas deducciones? Comienzas a pedir facturas a los familiares, ¿ya? O vas a comer y estás yendo tú al restaurante y son tu comida y pides factura, ¿ya? O llevas a todos los trabajadores, ¿ya? Cuando no tiene que ver con la producción de tu bien, no debería ir la deducción. Salió una propaganda de Gastasunat donde un señor le decía, un hijo le decía, papá, ¿es bueno pedir factura por nuestro almuerzo que no tiene nada que ver con tu negocio? Ah, no, hijo, eso no está bien, ¿no? Pero es verdad, muchos piden facturas, por ejemplo, pide a toda mi familia, le pido que pidan facturas a la hora de que echan gasolina, y yo lo presento como si mi auto de la empresa usara gasolina, y al final aumento y tengo facturas como por 3,000 soles, 3,000 menos 4,000, al final pago menos 4,000, ha aumentado, incrementado las deducciones.
No pagando las obligaciones, simplemente no pagando esas obligaciones, ¿ya? Tiro perro muerto. Esas evasiones es contra la ley, son penadas. La elusión, acto por el cual el contribuyente realiza operaciones para reducir el pago de impuestos basándose en determinadas ambigüedades presentadas en la ley tributaria sin incurrir en delito. Acá no incurres en delito, pero eres vivo y frente a la viveza quieres evitar pagar tributos. Muchas empresas como Movistar, empresas grandes, han querido hacer eso y eludir la tributación a través de huecos en la ley o la norma, ¿ya? Exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden político, económico o social. Me dispensan, me perdonan pagar tributos. Y esto lo hace el Estado bajo ciertas normas. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia. A los más pobres y a las MIP y a las PYME les exoneró pagar tributación en el año de pandemia, el 2020, ¿no? ¿Ya? Ahora, funciones de la SUNAT: administrar los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos, controlar y fiscalizar el tráfico de mercaderías, cualquiera sea su origen y naturaleza a nivel nacional, evitar el contrabando, desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia tributaria, ¿ya? Ejercer actos de coerción necesarios para el cobro de deudas y conceptos de administración, cerrar tu tienda, ponerte ese papel rojo, ¿no? ¿Ya? Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero. El PGR, el Presupuesto General de la República, ¿ya? Lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas y lo aprueba el Congreso y lo firma por último el Ejecutivo. Tiene ingresos fiscales y egresos fiscales. Los ingresos fiscales, ¿ya? Tiene ingresos corrientes, que son los tributos, ¿no? Los ingresos corrientes tributarios y no tributarios, como las multas, eso también entra en ingresos corrientes. Ingresos de capital, cuando vendes un bien del Estado, terrenos del Estado, maquinaria del Estado, empresas del Estado, ¿ya? Como fue Luz del Sur, por ejemplo, Luz, las empresas de Luz, ¿ya? Las transferencias, ¿ya? Las transferencias son donaciones, ¿no? También entra como ingreso fiscal cuando nos donan, cuando hay un problema, un terremoto, lo de Pisco, etcétera, ¿no? Y financiamiento. El presupuesto puede salir en equilibrio, puede salir con déficit o superávit. Déficit cuando los egresos son mayores que los ingresos. Superávit cuando los ingresos son mayores que los egresos. Pero cuando los egresos son mayores que los ingresos, una forma para balancear, ¿ya? Es prestarnos préstamos por bonos soberanos o por deuda externa, ¿ya? Como ya saben. Y egresos fiscales, los corrientes, son los gastos que tengo que hacer para que el Estado funcione. Los salarios de todos los trabajadores del Estado, como mi salario, ¿ya? Lo que es ¿cómo se llama? El pago de luz, de agua, de papel, de todo para que funcione el Estado. De capital, los egresos de capital son la obra pública, el hacer colegios, carreteras, etcétera. Servicio de la deuda es pagar la deuda externa más los intereses, capital más los intereses. Eso también es un egreso fiscal. No se aprueba presupuesto si no hay partida para pagar la deuda externa. Ojo. Y reserva para contingencias, por ejemplo, ahora se guarda dinero para contingencias como lo que pasa en pandemia o un terremoto, ¿no? Y ahí están las claves de esta semana, chicos. Muchas gracias. Estudien, por favor. ¿Ya? Gracias.